Hola, buen día, bienvenidos a esta exposición. Hoy hablaremos sobre la materia de tribología, el caso de desgastes en piezas mecánicas y sus superficies. Desgaste. El desgaste es la ciencia que estudia los materiales y nos ayuda a calcular su erosión ante las superficies y sus pérdidas de partículas al contacto de otras. Superficie con superficies. Con ayuda de mis compañeros Espinosa Valenzuela Francisco, Ruiz Moreno Abimael, Osuna Arredondo Román, Peralta Coronado Luis Carlos y su servidor Campillo Miranda Juan Manuel. Pues el desgaste está empleado en la eliminación de superficies a nivel de partículas y moléculas. Y a continuación hablaremos de los diferentes tipos de desgaste. El desgaste abrasivo es uno de los tipos de desgaste más comunes. Es causado por cuerpos externos como arena o óxido, que al ser sometidos a una presión y un desplazamiento constante alrededor del metal o alrededor de la pieza, van ocasionando un deterioro constante. Si este deterioro se continúa por un periodo muy prolongado de tiempo, ocasiona que la pieza se quiebre o se rompa. Entonces el desgaste abrasivo es una de las causas del desgaste por fractura. El desgaste abrasivo se define como la acción de corte de un material duro y suave a través de la superficie de un material más suave. Esto puede provocar cortes y abolladuras y rayones. Existen dos tipos de desgaste abrasivo. Es el que tenemos a la imagen de la izquierda, el desgaste entre dos cuerpos, y este se da por un mal alineamiento. Como tenemos dos piezas, una tras otra, al estar mal alineada puede provocar rozones, rayones y abolladuras. Para lo que se recomienda, para que no haya un tipo de desgaste abrasivo, se recomienda que queden alineadas perfectamente. Del lado derecho tenemos el desgaste abrasivo entre tres cuerpos. Este desgaste abrasivo se da de la siguiente manera. Al momento que tenemos dos cuerpos en rozamientos, que existen partículas abrasivas en las que se dan en medio del rozamiento. Estas partículas abrasivas puede ser arena o pequeñas piedras. Esto es lo que provoca que también, de igual manera que en el de dos cuerpos, haya rayaduras y puede haber también cortes. Mecanismos básicos del desgaste abrasivo. Tenemos el mecanismo de microcorte. Si la penetración de la aspereza o partícula abrasiva sobrepasa cierto valor crítico, se produce el microcorte. Esto quiere decir que si la partícula abrasiva es mucho más dura que el material que está en uso, ya sea un metal, si esta partícula abrasiva es demasiado dura, es lo que puede provocar un corte, como lo vemos en la imagen de abajo, que la partícula está cortando el material, ya sea un metal u otro tipo. Después tenemos mecanismos por deformaciones plásticas. Estas son incisiones, hendiduras o depresiones en la pista o elementos rodantes causados por impacto o sobrecarga. La superficie del metal fluye causando una deformación irreversible. Pues como dice la explicación, esto se da principalmente por sobrecarga o por un impacto. Ponemos un ejemplo de una sobrecarga en un metal. Si al momento de poner una sobrecarga sobre un metal, el metal por naturaleza tiende a aguantar una carga en específico o un límite. Al momento de poner una sobrecarga, el material tiende a deformarse y tiende a tomar otra estructura física. Pero una vez que le retiremos la sobrecarga, el material queda deformado, o sea, el material no regresa a su forma original debido a la sobrecarga.
y debido a esto se tiende a decir que es una deformación plástica porque es una deformación irreversible, no regresa a su figura principal, sino que queda pues deformada. De mi parte esto es todo y muchas gracias. Este desgaste es el segundo más común en la industria y ocurre cuando dos superficies sólidas se deslizan una sobre la otra bajo presión. Está presente en mayor o menor grado en las uniones de rozamiento. Esto quiere decir que si un engrane está girando y está muy forzado, que entra muy apenas, esto va a generar que va a ser mucho mayor, el grado de rozamiento que tendrá en ese momento. Porque las comodidades, o el lubricante no están bien, pues se va a presentar muchos factores que tienen que ver. En la imagen se puede ver que en los puntos donde interceptan más tensiones generando el microsoldadura, como está en movimiento, hay uniones donde está chocando, donde se presenta más el roce. También se lo conoce como desgaste por frotamiento, rayado adhesivo, gripado, arrotamiento. Tales denominaciones se le debe a la intensidad de desgaste, estado de la superficie desgastada y tipos de elementos de máquina. Para poder clasificar o darle un nombre, pues tienen que tener ciertas características. Si es de una máquina compleja, una función diferente a una máquina simple, un instrumento casero, se podría llamarlo. Los desgastes también tienen que depender si es muy profundo, muy por encima o apenas estaba queriendo generar. En las máquinas siempre se presenta mucho, se puede llamar así en lo principal, vienen los cojinentes de deslizamiento, transmisiones por engranes y tornillos sin fin, guías de deslizamiento, leva, grupo, pistón, aro cilíndrico, etcétera. En la primera imagen se puede observar que ahí es como un tipo de tornillo que está entrando, es un tornillo macho que va a entrar a un componente hembra. Pero también se puede observar que donde se va a enroscar o en donde entraría, se puede presentar que hay desgaste. Esto significa que el componente hembra, donde este está realizando su trabajo, es muy ajustado. En la segunda imagen, donde viene se presentando los engranes, se puede observar que hay rozamiento, se viene presentando por la lubricación, porque la lubricación está muy seca o no son las propiedades adecuadas, porque no se toman lo que dice el propietario, cuando tú compras una máquina, algo todo esto, tienes que este lubricante tienes que ponerle tanto tiempo. Si tú no cumples con eso, pues también perjudica mucho el funcionamiento de la maquinaria, que va a presentar mayor desgaste y no va a tener muy buen funcionamiento. Los factores que vienen definiendo el desgaste adhesivo son los siguientes. Condiciones de lubricaciones. Como lo estaba mencionando anteriormente, si el lubricante está muy seco, o es muy liviano, no va a funcionar correctamente. También tiene que ser de muy buena calidad. Si compras uno corriente, pues te va a salir muy caro porque puede dañar tanto el aparato o también te puede perjudicar al momento de que, oye, va a ser muy seguido. Compatibilidad metalúrgica, aquí ven todo, en la unión tribológica de los materiales, es donde tú vas a decir, oye, entra bien, ensamblan bien, o queda, o si hay un índice mucho mayor y se está presentando un rozamiento, va a presentar más desgaste adhesivo. Microgeometría superficial, condiciones de trabajo. Cada equipo tiene su rango, sus especificaciones de ficha técnica, este equipo es para tanta carga, tanta velocidad y tanta temperatura. Si tú sobrepasas esos niveles, vas a generar que lo que siento donde hay mayor movimiento, se va a ir sobrecalentando, se va desgastando y va perdiendo sus propiedades. Tipo de desgaste adhesivo. Es el aspecto de la superficie desgastada. Será de rayaduras irregulares y superficiales y puede presentarse de las siguientes formas. Desgaste adhesivo por pulido o de fricción por cizallamiento. Se produce cuando la unión adhesiva falla por la interfase no producida prácticamente. Transferencia de metal. Aquí es como
O sea, es cuanto el material no es tan incompatible, o sea, que no es muy compatible con el sometidos a alta velocidad de deslizamiento, presiones muy elevadas en contacto y altas temperaturas superficiales. Se produce durante la fricción seca en superficie y contaminada. Durante la lubricación del límite de este caso necesarios altas presiones que distribuyen la película límite. El desgaste adhesivo se caracteriza por presentar una superficie con rayas o surcos profundos en direcciones del movimiento de los siguientes parámetros. O sea, aquí en el, en el adhesivo superficial, o sea, las características siento que va con respecto a la dirección del movimiento, ¿no? Y en el adhesivo profundo ahorita va a ver que no cuenta con eso, o sea, no es su recomendación. Los parámetros pues vienen siendo lo mismo tanto en el superficial como en el profundo. Aquí viene profundidad de la capa destruida, tamaño de la partícula del desgaste, razón del desgaste, coeficiente del desgaste, densidad de energía aparente, intensidad lineal del desgaste, tensión o rotura de la unión. Si no se cuida bien el material o algo, como está en la imagen, es un material que sobrepasaron sus propiedades, o sea, lo que viene provocando fue la rotura, o sea, que se desgastó y tendió a quebrarse. Esto ya viene siendo un caso donde ya no tiene remedio, o sea, tendrás que suplantar la pieza por una nueva. El desgaste adhesivo profundo, la ausencia de capa de óxido superficial, superficies probablemente lubricantes, la existencia de superficies no contaminadas. Aquí viene siendo más a lo químico, o sea, las composiciones, la influencia del límite, son los factores que proporcionan el surgimiento del desgaste. O sea, te van a decir, oye, va a ir profundo o atracamiento, o sea, atracamiento. La característica de este adhesivo profundo se presenta en una superficie desgastada con surcos profundos. Y en el anterior, como le he dicho, o sea, va a depender al movimiento, y aquí no. O sea, aquí es la profundidad de los surcos que se vienen generando. Si tú tienes un engrane y lo ves por el centro, que no siento, vas a ver que está rayado, o sea, son desgastes. Y en muchos materiales son desgastes principalmente, ¿no? Y los parámetros que le vienen con construyendo son los mismos que los del desgaste superficial. Desgaste por fractura es un tipo de desgaste en donde se presentan pequeñas grietas o rayaduras en los metales que después van creciendo y causan la fractura o el rompimiento de esa pieza. El desgaste por fractura puede ser causado por dos razones, por el desgaste abrasivo o el desgaste erosivo de la pieza. Desgaste por corrosión es cuando un material metálico o ambos materiales metálicos están en contacto con lo que es la humedad o el agua directamente, ¿no? Entonces con el tiempo, y si estos no están lubricados, empiezan a oxidarse y se empiezan a picar o a corroerse, ¿no? Esto disminuyendo lo que es la durabilidad del material y pues empiezan a deformar o a picar. ¿Qué tenemos con picar? Pues se empiezan a hacer orificios del material, ¿no? Y más cuando estos están sometidos a una carga mecánica, a vibraciones y a deslizamientos, pues el desgaste es mucho mayor porque ya no tienen la misma dureza, ¿no?, del material. A eso también se le conoce oxidación por fricción, por lo que ya les dije aquí lo que pasa con el deslizamiento, ¿no? En el momento de que hay deslizamiento, pues con la misma fricción se deforma más rápido. Como resultado de esta acción, pues se forman picaduras y rayones en la superficie, lo que ya les había hablado anteriormente. Al momento de oxidarse, pues se pica, se hacen orificios en el material o se hacen rayones en la superficie de los materiales, ¿no? Pues esto aumenta lo que son los ataques corrosivos. Este tipo de corrosión se observa comúnmente más en motores, componentes automotrices.